Donald Trump puede sobornar a Putin con una concesión que debilitaría a Ucrania, Europa e incluso a los Estados Unidos de América. La obsesión de Trump por los acuerdos y su deseo cada vez mayor de lograr la paz en Ucrania podrían concretarse en un escenario muy malo para todos. Hoy, esta información poco alentadora la publica un medio citando a funcionarios europeos. Y todo se trata de que Trump decidió finalmente permitirle a Putin vender petróleo y gas a Europa, e incluso está dispuesto a obligar a los europeos a volver a comprar recursos energéticos rusos. Curiosamente, esto afectará principalmente a los propios Estados Unidos, que en los últimos años habían aumentado el suministro de su gas y petróleo a Europa. Soy Alexei Pechi. Hoy es 31 de julio, analicemos este tema juntos y pongamos todo en orden. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, den like, escriban cualquier comentario y por supuesto se suscriban a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción del video. Según Informa Político, en las recientes negociaciones con la Unión Europea sobre un acuerdo comercial, Trump forzó a Europa a comprometerse a adquirir más petróleo y gas natural licuado estadounidense. Dicen que los estadounidenses tienen mucho de eso, así que los europeos deberían reorientar su mercado. Y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, incluso declaró que la Unión Europea comprará recursos energéticos a Estados Unidos por 750.000 millones de dólares durante los próximos 3 años. Pero en el flanco oriental de la Unión Europea crecen las preocupaciones de que Trump, a pesar del reciente endurecimiento del tono en las relaciones con Putin, socave el comercio de recursos energéticos entre Estados Unidos y la Unión Europea, ofreciendo al dictador ruso enormes concesiones y colosales acuerdos económicos para poner fin a su guerra contra Ucrania, al mismo tiempo que restaura la autoridad internacional del autócrata. A continuación citaré al político. Este es un golpe que puede destruir la barrera económica occidental alrededor de Rusia y los energéticos estadounidenses, según ex y actuales diplomáticos europeos, expertos estadounidenses y representantes industriales. Los ejecutivos de las empresas de petróleo y gas están advirtiendo a la Casa Blanca sobre un posible desarrollo de eventos, mientras preparan planes en caso de que sus advertencias sean ignoradas. Lo único que puede socavar el impresionante crecimiento de la industria estadounidense de gas natural licuado, es la reanudación de los suministros desde Rusia. Y, como escribe la publicación, los gasoductos desde Rusia hacia Europa aún no reanudan su funcionamiento. Sin embargo, las sanciones de Estados Unidos contra Rusia se están suavizando y algunos europeos susurran sobre la reanudación de las importaciones de recursos energéticos rusos. Inversionistas estadounidenses discutieron asociarse con funcionarios rusos para reanudar el suministro de gas a Alemania. Y, según aseguran los expertos, el gas ruso siempre tendrá ventaja en precio, considerando los costos adicionales del gas natural licuado estadounidense. Porque ahí se necesita comprimir el gas en líquido, cargarlo en un barco, transportarlo a través del Atlántico y luego regasificarlo para su uso en el continente europeo. Pero países como Lituania siempre han estado dispuestos a pagar más por los energéticos de Estados Unidos debido a su historia, porque ellos estuvieron en primera fila observando las acciones de los salvajes rusos cuando anexaron ilegalmente Crimea ucraniana en 2014. Al mismo tiempo, Polonia también quería desesperadamente liberarse del control de Rusia en el tema de los recursos energéticos mucho antes del año 2022. Como resultado, ya en 2014, después del inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania, Estados Unidos aprovechó el momento y lanzó una iniciativa para desarrollar gas natural licuado. En resumen, Estados Unidos produce y Europa adquiere. En 2016, el primer lote de gas natural licuado estadounidense fue enviado a Europa desde la terminal Sabine Pass de la empresa Cheniere Energy en Luisiana. Y ahí todo empezó a ir sobre ruedas. Para el 2023, Estados Unidos, habiendo comenzado de cero, se convirtió en el mayor exportador mundial de gas. Durante la guerra de Rusia contra Ucrania, Estados Unidos aumentó significativamente el suministro de gas, no solo a Europa. Las administraciones estadounidenses que se sucedieron ejercieron presión sobre los países de la Unión Europea, exigiendo que aumentaran la capacidad de sus puertos para recibir cada vez más gas estadounidense. Los gobiernos europeos lo tomaron como una oferta que no pudieron rechazar. ¿Por qué? Esto se debe a que los estadounidenses pagan toda la infraestructura, mientras que los europeos simplemente reciben el gas.
Según el centro de análisis Ember, desde 2015 la importación de gas natural licuado a los países de Europa Central y del Este desde Estados Unidos se ha multiplicado por 12. En los próximos 5 años la capacidad de las terminales en Europa se duplicará y se está considerando aumentarla aún más. En general, Rusia fue desplazada activamente de Europa. Y aquí citaré a un político. Después de que el flanco oriental de la Unión Europea abrió las puertas al gas estadounidense, la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania unió al continente en un abrazo energético con Estados Unidos. Como parte de su programa de proyectos de interés común, la Unión Europea invirtió miles de millones en la construcción de una red de gasoductos que conecta numerosos terminales de gas natural licuado con Europa Central y Oriental. El pasado fin de semana, Trump se reunió con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, para concluir un acuerdo comercial. La prioridad principal del líder estadounidense era persuadir a Europa de dejar de adquirir recursos energéticos de Rusia y comprarlos a Estados Unidos en su lugar. Ellos aceptaron, es un gran cambio y un compromiso de comprar a Estados Unidos. La Unión Europea acordó comprar gas a Estados Unidos por $750 mil millones durante 3 años. No obstante, según los expertos, estas cifras son exageradas. Para alcanzar esa cifra, Estados Unidos tendría que redirigir toda su exportación de recursos energéticos únicamente a la Unión Europea. Al mismo tiempo, la Unión Europea tendría que renunciar prácticamente a otros proveedores extranjeros, incluyendo a aquellos que ofrecen gas más barato. Y tendría que triplicar las importaciones desde Estados Unidos, volviéndose totalmente dependiente de ellos. Y aquí, según datos de Político, Trump puede destruir todo este esquema que él mismo promovió. Fuentes en la Casa Blanca, incluido el ministro de Energía Wright, declararon que un acuerdo de paz con Putin, que permita el suministro de gas ruso a Europa, anularía los recientes logros de Estados Unidos en el ámbito del gas natural licuado. Se rumorea que Trump planea ofrecer a Putin el retorno del gas ruso al mercado europeo como concesión, sugiriendo que presionará a los europeos para que vuelvan a comprarlo si es necesario. La cita sugiere que la administración de Trump está forzando a los europeos a depender del gas ruso. Los europeos rechazan firmemente el gas ruso, orgullosos de lo logrado en los últimos 3 años. Y desde Bruselas llega la señal de que el reinicio del sistema energético ruso está condenado al fracaso. La Comisión Europea también propuso abandonar gradualmente el gas ruso para 2028, aunque Eslovaquia y Hungría, que son amigas de Moscú, están frenando la implementación de este plan en la región. Los países bálticos, Letonia, Lituania y Estonia, así como Polonia y los países nórdicos, son los que se oponen con mayor determinación al gas ruso. Pero algunos en Europa temen que la inclinación de Donald Trump por los espectáculos y las exageraciones lo lleve a un acuerdo de paz con Rusia, lo que debilitaría a Ucrania y socavaría las exportaciones de Estados Unidos. Otra cita más. Representantes de la industria petrolera y gasífera comenzaron a advertir a la Casa Blanca que la normalización de las relaciones con Rusia iría en contra de la agenda energética y económica de Donald Trump, que está enfocada en aumentar las exportaciones de combustibles fósiles estadounidenses al extranjero. Advirtieron que Moscú, casi con toda seguridad, espera que Washington levante las sanciones contra su sector energético, lo que permitiría que el gas natural licuado ruso, más barato, socave la posición de Estados Unidos en Europa. Algunos europeos sentirán la tentación, y como se trata de un monopolio, Rusia siempre podrá bajar el precio de los recursos energéticos provenientes de cualquier otro país. Después de medio año, las contradictorias agendas de política exterior y energética de Trump corren el riesgo de convertir el panorama general en ruido blanco. Por eso hay que estar muy atentos a esto. ¿Qué exactamente le va a ofrecer Trump al dictador Putin como concesiones? Porque si se hacen esas concesiones, eso debilita la posición de absolutamente todos. Ucrania, Europa y los Estados Unidos de América, y le da enormes ventajas a una Rusia agresiva y fuera de control. Aquí dejo puntos suspensivos. Comenten su opinión y conclusiones debajo del episodio. Suscríbanse, activen la campanita y dejen like. Eso es todo, cuídense. Adiós a todos. Subtítulos creados por mí.